Este mes de abril estaremos tocando el tema sobre rindiendo mi cuerpo delante de Dios como discípulo de Cristo. Y cada uno de los enfoques que tendremos cada domingo de este mes será en esa área. Hemos hablado desde el principio de año de estar cubriendo el tema hacia la madurez en Cristo. Nuestro deseo, hermanos y hermanas, es que usted pueda ir creciendo y madurando en Cristo. No se quede como un enanito espiritual, sino que vaya gradualmente creciendo. Pero ese crecimiento no se va a dar si usted no pone de su parte. Dios va a hacer su parte, pero también usted va a hacer su parte. La iglesia va a hacer su parte también, predicando la palabra, ofreciendo los estudios y todo eso. Pero usted también tiene que tomar cartas en el asunto, de tomar pasos concretos, ¿verdad? Para crecer más en el Señor, conocer más a Jesucristo. Y hoy pues vamos a tocar un tema relacionado pues al rendir nuestro cuerpo delante de Dios como discípulos. Hemos mencionado también desde el año pasado, pues, ¿verdad? Discípulo es todo aquel que ha decidido seguir a Jesús. Si usted vino a Cristo, entregó su corazón a Cristo, usted se convirtió en un discípulo, en una discípula de Jesús. ¿A quién va a seguir? No va a seguir a un hombre, va a seguir a Jesús. Y entonces, para seguir a Jesús necesitamos estudiar su palabra. Y para estudiar su palabra necesitamos hacer nosotros el esfuerzo, ¿verdad? Y el deseo, la disciplina de poder acercarnos más a Él. Si usted quiere crecer más, pues es importante pues que se alimente de la palabra, ir a la palabra, y así como todos los días comemos, nos alimentamos para que nuestro cuerpo no se vuelva raquítico, caigamos en una anemia, ¿verdad? Física. Asimismo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para no caer en una anemia espiritual, ¿verdad? Y la anemia causa olvido, ¿verdad? Y cuando usted no se alimenta de la palabra, entonces se le olvidan las cosas espirituales, se le olvidan los pasajes, la escritura y todo eso, porque está en un periodo raquítico espiritual. Entonces quiero animarles, ¿verdad?, a hacer su esfuerzo, ¿verdad? Y como iglesia pues estamos tratando de proveer los recursos para poder estudiar la palabra juntos y meternos un poquito más en la escritura. Hace unos años me topé con un material relacionado al águila y a las águilas, estas aves que vuelan tremendamente a grandes alturas. Y la relación que hay con respecto a esta ave tiene mucha relación con nuestro cuerpo, y vamos a ver en unos minutos acerca de ello. Y quisiera que buscaran en sus Biblias Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 28 en adelante. Mire, Dios ha dejado muchos animalitos, aves, como ejemplo, como modelo para nosotros, también el día de hoy. Y aquí tenemos pues el caso de las águilas, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, mira, aquí está describiendo a Dios, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando yo leo un pasaje que me dice, me describe a Dios, me da las cualidades de Dios, me dice en el versículo 28, ¿no has oído que el Dios eterno, ya comienza diciéndome Isaías, Dios eterno es Jehová, el cual creó, Él es creador, los confines de la tierra? No desfallece, nunca se desmaya, ¿verdad? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Ese Dios
ese es el Dios que yo quiero seguir, ese es el Dios que yo quiero constantemente tener una relación con Él. No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. No podemos alcanzar a comprender la magnitud de cómo es Dios. Apenas nosotros, imagínense que usted solamente día domingo o día miércoles o otro día en la semana, apenas toca un pedacito de hablar, de conocer de Dios. ¿Se puede usted imaginar la cantidad, el océano de cosas que hay acerca de Dios, ¿verdad? Y aún así, pues nos conformamos a veces con tan poquito, ¿verdad? No, hermanos, quiero que todos podamos ir creciendo y conociendo más a ese Dios que habla Isaías, ¿verdad? Ese Dios que no desfallece, ese Dios que no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y mire lo que hace Él por nosotros. Dice, Él da esfuerzo al cansado. Yo estoy seguro que muchos de nosotros a veces nos sentimos con mucho cansancio, quizá fatiga del trabajo, de situaciones en la casa, situaciones personales, situaciones con el cónyuge, con los hijos, con las deudas, con de todo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Ha llegado usted a algún momento a pensar y dice, ya no más, hasta aquí, ya no más? Todos creo que hemos pasado momentos así, ¿verdad? Ya no más con mi marido, ya no más con mi esposa, ya no más con esta situación de mis hijos, ya no más con esta situación del trabajo. Dice, como estás diciendo ahí, ¿verdad? No hay, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hemos llegado muchas veces a llegar a ese límite. Si usted no ha llegado a ese límite, bueno, pues posiblemente en un momento en su vida va a ocurrir. Y si usted está pasando por una de esas cosas, esto es para usted, ¿verdad? Este pasaje nos recuerda de ese Dios que nunca no desfallece, no se fatiga y su entendimiento no hay quien lo alcance. Déjenme entonces pues ver esto, ¿verdad? Sobre las águilas. Las águilas tienen una peculiaridad, ¿verdad? Algunos datos especiales sobre las águilas. No sé cuántos aquí les gustan las águilas. No el equipo de las águilas, sino que las águilas, hermanos, ¿no? Si no me voy a meter en problemas aquí. Bueno, mire, algunos datos sobre las águilas. El águila dice que llega a medir más o menos de 80 a 90 centímetros de altura, del pico a la cola. Vuela rapidísimo y a elevadas alturas, más o menos como a 75 kilómetros por hora en picada. Es un ave depredadora o de rapiña, se alimenta de peces y otros animales. Se caracteriza principalmente por su gran tamaño, su constitución robusta y cabeza y pico pesados. Posee un pico grande, poderoso y puntiagudo para desprender la carne de su presa. Creo que hemos visto, ¿verdad?, fotografías de eso. El águila también dice que cuenta también con tarsos y garras poderosos. Posee una vista extremadamente aguda, le llaman estereoscópica, y 8 veces mejor que la vista humana, que le permite visualizar potenciales presas a distancia. Por eso el águila vuela alto y logra detectar a su víctima, y viene en picada para tomar su presa. Es increíble, es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Usted tiene 70 años, pasó de los 70 o está bajito de los 70, más o menos es el tiempo que vive un águila. Llega a vivir 70 años. Pero algo peculiar sobre el águila, cuando llega a sus 40 años, yo sé que aquí hay cuarentones, unos que van llegando a los 40, ¿no? Otros ya pasaron ahí. El águila tiene que tomar una decisión si quiere seguir viviendo, si quiere prolongar su vida. Sus uñas se dice que están apretadas y flexibles, lo cual le permite tomar a sus presas para alimentarse. Su pico es largo y puntiagudo, se curva apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, al igual que sus plumas, cuando alcanza los 40 años. Tiene 2 alternativas el águila: morir o renovarse. Morir o renovarse. Pero esto lleva a un proceso.
Entonces tiene que tomar una decisión. Déjeme adelantar ahí. El proceso consiste en lo siguiente. El águila vuela hacia lo alto de una montaña. Se queda en un nido cercano y a un paredón para no tener necesidad de volar. Y empieza a golpear con su pico en la pared hasta arrancarse el pico. Por eso busca esa pared. Y después va a esperar para que le salga un pico nuevo. Nada de pico de gallo ni nada de eso, ¿verdad? El cual el pico podrá usar para desprender cada una de sus uñas o talones, porque el pico viejo no le va a servir, necesita un pico más nuevo, más fuerte. Entonces lleva un proceso. Cuando salen sus talones, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses saldrá para su famoso vuelo de renovación, que le dará 30 años más de vida. Mire, hace una parada a los 40 años y el águila tiene que tomar una decisión. O sigo, me envejezco aquí y aquí muero, o prolongo mi vida. Entonces, eso implica un proceso. Desprenderse de ese pico, golpeándolo en una pared y luego después quitarse las plumas viejas que ya no le sirven. Entonces, veamos entonces ahora esta comparación con el ser humano. Mire, el ser humano, más o menos, bueno, no podemos quitarnos las arrugas de encima, ¿verdad? Obviamente, el tiempo corre y no podemos hacer eso, ¿verdad? Aunque existen muchos tratamientos, eso no garantiza, ¿verdad?, que las patas de gallo no dejen de salir, ¿verdad? Aunque andemos así todos asombrados, ¿verdad?, todo el tiempo, no, siempre van a salir. Obviamente es bueno consumir la vitamina E y otros productos ahí que nos ayudan naturales. Pero déjeme decirle algo con respecto al ser humano. Al comparar el águila con el ser humano hay muchas similitudes y creo que vale la pena mencionarle. El ser humano es único en su especie. Puede llegar a vivir más de 70 años. El Salmo 90:10 dice eso. El ser humano hay de diferentes razas, colores, lenguas, trasfondos, tamaños. Posee una capacidad increíble de guardar información, analizar información, pensar y asociar esa información. Cada persona tiene una impresión en la lengua único, así como tenemos una impresión particular en los dedos, en los ojos y en la lengua, es único. Nadie más se rompió el molde. Usted nació y se rompió el molde. No hay otro igual a usted. Parecido, pero no igual. Los gemelos, los siameses, todos pueden casi ser iguales, pero no son iguales. Se pueden parecer. Entonces, un cuerpo humano, dice, de bebé, un cuerpo humano bebé, consume un promedio de cerca de 16,000 galones de agua en toda su vida. Si usted y yo somos de los que tomamos agua, pues más o menos en toda su vida, casi 70 años, son 16,000 galones de agua que uno se tomó. ¿Dónde está esa agua? Pregúnteme a mí o preguntémonos dónde está esa agua. Pero el agua se ha ido por otro lado, ¿verdad? Bueno, mire, increíble, algo particular del hombre. Se necesitan 17 músculos para sonreír. ¿Y sabe cuántos para fruncir el ceño? 43. Por eso es que la persona que frunce mucho el ceño o solamente pasa de molesta, se arruga más rápido. El secreto de las arrugas, sonría. Son menos músculos, pero al fruncir el ceño o nos molestamos, fruncimos más, ponemos en trabajo a 43 músculos en el cuerpo. Bueno, a la edad de 60 años la mayoría de la gente ha ido perdiendo la mitad de su paladar. Eso quiere decir que cuando come alguna comida ya no le siente sabor, entonces le tiene que echar más sal o le tiene que echar más azúcar porque siente como que no tiene sabor o no tiene azúcar. Es por eso mismo, porque se va perdiendo. Bueno, algunos antes de esa edad pues comenzamos a hacer eso, ¿verdad? En el momento de cumplir los 70, su corazón habrá latido unas 2,5 millones de veces, su corazón. Un promedio de 70 latidos por minuto, y esa es la relación que hay.
El tamaño del intestino humano es de 656 pies cuadrados, equivalente a 200 metros cuadrados. La sangre humana viaja a 60,000 millas al día en su viaje a través del cuerpo. Mire dónde miramos, dónde va la sangre. Pues la sangre corre por todo el cuerpo. La mayoría de la gente parpadea unas 25 veces por minuto, aunque se dice que las mujeres parpadean más que los hombres. En una hora, su corazón trabaja lo suficiente para producir la energía equivalente a recaudar casi 1 tonelada de peso de 1 yarda de la tierra. Cada 2000 veces que se frunce el ceño, se crea una arruga. Cuidadito, ¿verdad? Este hermano nos vino a asustar ahora, dijo, con las arrugas. Bueno, el promedio humano parpadea los ojos unas 6.205.000 veces al año. Y pareciera como que no sucediera, ¿verdad? Pero es todo eso, parpadea uno. Un estornudo por la boca va a más de 100 millas por hora. ¿Sabía usted eso? Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Al estornudar, todas las funciones de su cuerpo paran, incluyendo el corazón. Imagínense cuando uno estornuda, lo que sucede, pero en cuestiones de nanosegundos, ¿verdad? Cuando uno estornuda. Ahora le tengo buenas noticias. Los oídos y la nariz siguen creciendo a lo largo de toda su vida. Por eso he visto personas que son un poquito más narizonas que antes, o tal vez tienen más oreja para oír mejor, como dijo el lobo del cuento, ¿verdad? Dice que el cuerpo humano tiene una farmacia entera dentro de él. Se puede crear cualquier droga dentro de nosotros, con todos los elementos que tenemos dentro del cuerpo. Y déjenme pues ir aterrizando con esto, ¿verdad? En relación con el tamaño, el músculo más fuerte del cuerpo es la lengua. De los huesos del ser humano, los muslos son más fuertes que el concreto. Las mujeres parpadean casi el doble que hacen los hombres. Nuestros ojos son siempre del mismo tamaño desde el nacimiento, pero como mencioné, la nariz y las orejas nunca dejan de crecer. Veíamos el águila, pues a los 40 años tiene que tomar una decisión, continuar o quedarse ahí y morir y fallecer. Pero muchas águilas lo que hacen es siguen ese proceso de renovación, se deshacen de su pico, de sus plumas viejas y emprenden un vuelo para vivir extender su vida unos 30 años más. Como seres humanos también nosotros llega un momento en nuestra vida donde tenemos que tomar una decisión seria y difícil. Tomamos decisiones a diario y a lo largo de nuestra vida de muchos tipos de decisiones. Pero particularmente hay que tomar una decisión seria y difícil, una decisión de vida o muerte. Esa está más relacionada con nuestra decisión de morir sin Cristo o vivir con Cristo. Lo que llamaríamos pues un proceso de renovación. Y al preguntarnos con este tema del cuerpo, ¿verdad? Rindiendo mi cuerpo al Señor, creo que vale la pena hacerse preguntas, ¿verdad? Con respecto a este proceso que podemos seguir como seres humanos. Así como el águila tiene que hacer este proceso de renovación, como seres humanos necesitamos también hacer esa reflexión. ¿Continúo o me quedo así? ¿O dejo que el pico viejo continúe y mis plumas viejas? Es de hacer una parada y reflexionar. En el caso del águila se desprende de esas plumas viejas, de esas cosas que no le sirven, el pico que ya no le sirve, debilitado. En el caso del ser humano hay que desprenderse de las costumbres, tradiciones y recuerdos que causaron dolor en nuestra vida.
Muchos de nosotros todavía seguimos acarreando esas cosas, ese dolor, esos recuerdos, esas costumbres y tradiciones que no nos ayudan para nada. Simplemente es una carga más y no permitimos pues que Dios tome control de esas cosas. Por eso hablamos de entregar nuestro corazón a Cristo. Cuando usted entrega su corazón a Cristo, no es a una religión, no es a una iglesia, no es a un grupo en especial, sino a Cristo. Entrega su corazón a Cristo. Y el entregar su corazón a Cristo es darle el control de su vida a las manos de aquel que sabe manejar la vida, nuestra vida. Por eso es importante pues tomar esa decisión. Y desprendernos de todas aquellas cosas que a lo largo de nuestra vida nos han causado molestias, nos han causado dolor, nos han causado frustración, nos han causado tantas cosas. Quizá no muchos beneficios, pero más cosas que nos han dañado. Entonces necesitamos hacer una pausa, ¿verdad? Quizá usted ha sido una persona que ha seguido muy de cerca caminando con el Señor a lo largo de su vida cristiana y el día de hoy todavía continúa haciéndolo. Si usted es de esas personas, gracias a Dios por su vida. Pero si usted es de aquellas personas que decidió entregar su corazón a Cristo, pero sigue todavía batallando y no se desprende de aquellas cosas que lo tienen atado, esclavizado, pecados o situaciones que no lo dejan avanzar, o el caminar lo hacen más lento debido a todas esas cosas, ¿sabe qué? Usted necesita renovar, tomar ese proceso de renovación. Y dejar pues que todas estas cosas que venimos arrastrando, que venimos trayendo en nuestra vida, no sean más una causa para no avanzar y conocer más de Cristo. Pablo decía claramente que su meta era parecerse más a Jesús. Y nuestra meta, hermanos, debe de ser la misma, parecernos más a Jesús. No con ese montón de basura que a veces traemos, que solamente le decimos al Señor, Señor, ayúdame, pero la seguimos cargando, ¿verdad? Señor, aquí está mi carga, mi situación, mi problema, pero nosotros somos los que volvemos a tomar la carga y la seguimos llevando, ¿verdad? Y no dejamos que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Ya hemos visto ahí en Isaías 40, ¿verdad? Lo que él dice, que Dios no desfallece. Y la última parte, ¿verdad? Del versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Claramente, este versículo 30 y 31 nos recuerda la misma situación del ser humano. Déjeme avanzar aquí. Y en ese pasaje, pues, él nos presenta la relación del hombre, ¿verdad? Lo que Dios es y lo que Dios hace, ¿verdad? Lo que Dios es, ya dice ahí, ¿verdad? Que es eterno, que es creador, no desfallece, no se fatiga, es su entendimiento, no hay quien lo alcance, es omnisciente, conoce todo. ¿Y qué hace Dios? Dar esfuerzo alcanzado. Aún el más fuerte se cansa. Usted puede conocer a esos fisicoculturistas que se miran ahí en la televisión, en las fotografías. Aún esos grandes fortachones se cansan. Se cansan, porque el ser humano está limitado, ¿verdad?, a sus fuerzas. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios multiplica las fuerzas, dice ahí en el versículo 29, ¿verdad?, multiplica las fuerzas al cansado. Qué bueno saberte que Dios puede darnos fuerzas aún cuando ya sentimos que las hemos perdido todas. Pero ya hay un contraste en los versículos 28, 29 hasta al 29, 28 y 29, ahí hay un contraste de la persona de Dios y también el ser humano. Si usted nota, ¿verdad? Ahí en los versículos 30 habla de que los muchachos se fatigan. El ser humano es frágil, hermanos. Todos somos frágiles. Frágiles cuando hay una situación difícil en el hogar, somos frágiles, nos caemos, nos debilitamos, nos cansamos. Y la palabra de Dios dice, los jóvenes flaquean y caen. Aún los más jóvenes que uno diría, no, estos tienen tanta energía, ¿verdad?
Cuando yo voy, ya ellos ya vienen. Es cierto, pero aún así flaquean y caen. Pero el versículo 31 nos muestra qué es lo que debe de hacer el ser humano, lo que necesita hacer. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El versículo 31 prácticamente nos dice qué es lo que debe hacer el humano. Es esperar en el Señor, dice, los que esperan a Jehová. Y la recompensa de parte de Dios es claramente ahí, ¿verdad? Levantar alas como las águilas. El Salmo 103:5 nos recuerda eso. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esto no quiere decir, aquí está el secreto para no cansarse. Y así dijo el pastor que si leo ese versículo ya Dios me va a ayudar y no me voy a cansar. No. Si usted está tomado de la mano del Señor, cuando llegan los momentos difíciles, cuando usted sienta el cansancio, la fatiga y todo ese tipo de cosas, cuando a veces sabemos ya no qué más hacer en una situación en el hogar, en una situación en el trabajo, en una situación económica, en una situación inmigratoria, no sabemos qué hacer. Es cuando debemos depositar toda nuestra confianza en el que sabe todo, ¿verdad? El entendimiento de Él, ¿verdad? Como dice en los versículos 28 y 29. Hay buenos resultados, de acuerdo a lo que dice aquí Isaías en el versículo 31, ¿verdad? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, vamos a renovar fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos estos corredores de las maratones, si este versículo tuviera un efecto físico, ¿verdad? Creo que les aseguro que todos anduvieran repitiendo este versículo, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, y repitiendo Isaías 40:31, ¿verdad? Correrán y no se cansarán. Pero la verdad es que físicamente nos podemos cansar, hermanos. Hay un cansancio físico como seres humanos. Cansancio por el arduo trabajo, situaciones en el hogar, el cansancio siempre llega. Pero qué bueno es saber de que podemos renovar fuerzas, podemos retomar nuevamente aquellas cosas que pensamos que ya no tienen solución, o situaciones en que llegan a nuestro hogar o a nuestras vidas donde decimos, ya no más, hasta aquí no más, hasta aquí llegó. Este es un pasaje de consuelo, de esperanza que nos recuerda que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que cada día necesitamos reflexionar esto y hacernos ese compromiso de buscar a Dios y decir, Señor, este día dame fuerzas para seguir adelante. Señor, dame las fuerzas cuando me sienta fatigado el día de hoy o fatigada el día de hoy. Ayúdame a retomar con esas fuerzas. Porque llegan de todas maneras, hermano. Sea una situación física, una situación emocional, hay un cansancio, hay un desgaste. Hay un desgaste increíble. Y aquí pues este pasaje nos recuerda. Entonces tenemos que hacernos varias preguntas de acuerdo a este pasaje. Una de ellas es, ¿qué tan lejos quiere llegar usted? Tiene que hacerse esa pregunta, ¿qué tan lejos quiero llegar? No estoy muy seguro si esta es una fotografía de Utah, ¿verdad? Por ese lado, o Arizona. Pero nos muestra hacia qué lugar, hacia qué punto queremos llegar nosotros. Si usted aún tiene quizá un mes de creyente, o 5 años de cristianos, o un año de creyente, o 10 años tal vez, ¿hacia dónde, qué tan lejos quiere llegar en su relación con Dios? Tiene que hacerse esa pregunta. ¿Qué tan lejos quiero llegar? ¿Quiero nada más por encimita conocer a Dios? ¿O quiero profundizar como un buzo, conocer más a Dios? Yo no puedo provocar en usted hambre por la palabra. Es Dios, el Espíritu Santo, el que puede provocar en usted, en su corazón. Y siempre y cuando usted le permita. Porque el Espíritu Santo no va a hacer nada y va a respetar sus decisiones. Yo no puedo hacerlo.
Y el Espíritu Santo está limitado a su decisión, ¿verdad? Aunque Él es poderoso, puede provocarlo. Pero usted tiene que tomar la decisión y decir, yo quiero ir muy lejos conociendo al Señor cada día. Entonces tiene que hacerse esa pregunta. Pero también puede hacerse la pregunta, ¿qué tan alto quiere alcanzar? Piense por un momento en su vida, ¿qué tan alto quiere alcanzar? ¿Quiere llegar? Los que trabajan, los que les gusta el deporte de alpinismo, cuando se proponen las metas de ir a subir montañas, ellos, hermanos, comienzan por montañas pequeñas. No comienzan de, oh, sí, me gustaría subir los Andes, ¿verdad? La otra semana me voy a ir para los Andes, voy a ir a subirme. Si usted se va, se muere abajo, en la falda, ¿verdad? Necesita un proceso para llegar hasta la cúspide, lo más alto. Lo mismo es en la vida cristiana, hermanos. Necesitamos ir pasos gradualmente, para ir y conociendo más y más y más, y lo más alto que queremos lograr alcanzar en conocer a Dios. Pero usted no va de aquí y dice, oh sí, el pastor dijo que buscamos más a Dios. Sí, la otra semana me voy a estudiar a un seminario y voy a estudiar, en 5 meses voy a estudiar lo que estudian en 5 años, ¿verdad? Lo quiero sacar rapidito, ¿verdad? No es así la cosa. ¿Qué tan alto quiere alcanzar? Pero también en ese pasaje hay otra pregunta. ¿Qué tan rápido quiere correr usted? Aquí dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé si usted le ha llamado la atención este asunto del atletismo y de correr. Simplemente, hermanos, la cuestión de correr, pensamos que es simplemente de ponernos en una autopista y ya, y listos para correr, ¿verdad? Eso toma un proceso, ¿verdad? También. Todas las cosas que hemos visto, las preguntas que hemos mencionado aquí, ¿verdad? ¿Qué tan lejos quiere llegar? Necesita sentarse, analizar, reflexionar. ¿Qué tan lejos quiero llegar en mi conocimiento y de conocer a Dios? ¿Qué tan alto quiero alcanzar, verdad? Lleva un proceso gradual. ¿Qué tan alto quiero volar, verdad? Con el Señor. Pero también, ¿qué tan rápido quiere correr? Eso implica también una disciplina de usted y de parte suya y de parte mía para correr, no para dejar a los hermanos atrás, ya hay que vean cómo salen ellos. No se trata de eso, hermanos. ¿Sabe? Una de las críticas más fuertes que se le hace a la iglesia de hoy es que la iglesia cristiana es un ejército que deja tirados a sus soldados. ¿Sabe cómo los dejamos tirados? Cuando vemos que aquel tiene problemas para salir adelante en alguna adicción o en alguna situación y decimos, ay, que vea cómo sale. Entonces estoy dejando a aquel que vea cómo salga. O alguna situación que se le presentó en el hogar, alguna situación que se le presentó con su cónyuge, con sus hijos, en el trabajo, situación migratoria, situación financiera, etc. La iglesia muchas veces, en la iglesia me refiero a las personas, dejamos que vea aquel cómo sale, ¿verdad? A mí me tocó salir adelante por mis propios esfuerzos y que vea aquel cómo sale. ¿Se puede usted imaginar si el ejército de los Estados Unidos o cualquier ejército pensar así? Cuando un soldado va a la guerra y le disparan cae en el campo de batalla, los soldados que van con él, el grupo, el pelotón, regresan a traer a este soldado herido. Le descargan para que no lleve más peso, ¿verdad? Le descargan todo lo que lleva y lo llevan cargando para llevarlo a un lugar y protegerlo y ayudarlo y restaurar a este soldado, ¿verdad? Porque ha caído, ¿verdad? Es uno menos. Pero ¿qué hacemos muchas veces con la iglesia? Los hermanos, aquel se cayó, que vea cómo sale, ¿verdad? ¿Para qué se metió en eso? ¿Verdad? Es fácil decir eso, ¿verdad? Tenemos obviamente pues que investigar y orar cómo podemos ayudar a esta persona, pero muchas veces como iglesia dejamos tirado a aquel. Hay que ver cómo sale. Yo le aseguro que muchas veces alguno de nosotros ha pasado por situaciones de hospital, por situaciones financieras, por situaciones de diferentes tipos, ¿verdad? O problemas familiares, conyugales, y a veces ni nos enteramos, ¿verdad? Es ahí donde
la iglesia, el ejército como iglesia, nos necesitamos apoyarnos. Obviamente eso necesita pues que usted y yo tomemos iniciativas en ese asunto. ¿Qué tan rápido quiere correr? Necesitamos pues tener esa disciplina, así como los atletas para prepararse para correr 100 metros. Uno dice, pero 100 metros yo los puedo correr rapidito. No, hermanos. Para correr 100 metros un atleta tiene que prepararse, pero de una manera increíble. Solamente son 100 metros. Pero dice uno, pero 100 metros es corto. Sí, pero 100 metros tiene que correrlos a lo más rápido posible. Los de Jamaica es uno de los equipos donde más pues tienen obviamente medallas de oro, ¿verdad? Porque son unos venados esos hombres, ¿verdad? Corren, y las mujeres también. Entonces, pero para llegar a ese nivel, ellos tienen que pasar a lo largo del año y prepararse, disciplinarse para llegar a eso. En la vida cristiana es exactamente lo mismo, hermanos. Tenemos que disciplinarnos para leer la Escritura, disciplinarnos para estudiar la palabra, para reunirnos acá, disciplinarnos con el tiempo para estar en los estudios los miércoles, domingo por la mañana, u otro tipo de actividades donde nos involucremos. Porque a veces queremos meternos a correr una carrera en la cual no estamos preparados, o correr una carrera en la cual no somos disciplinados. Tenemos nosotros que esforzarnos. Pero el pastor no va a hacer el esfuerzo por usted, es usted. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Son palabras del Señor. Dios va a hacer su parte y usted tiene que hacer su parte también. Entonces, ¿qué tan alto queremos llegar? ¿Qué tan lejos queremos llegar y qué tan rápido queremos correr? Mire, le tengo buenas noticias. Es su decisión hacer eso. Es su decisión. Usted tiene que tomar esa decisión y yo no la puedo tomar por usted. Entonces, para concluir, miren estos pensamientos que acá hay. Uno es secular y el otro es de la Escritura en 2 Timoteo 4, 7, 8. Dice, el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Estamos hablando pues en este año de hablar de la madurez cristiana. Desarrolla nuestra paciencia y convierte en agradable nuestra victoria final. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Es cierto, uno quisiera seguir durmiendo más horas en la mañana, ¿verdad? Entonces tiene que sacrificar ese sueño para buscar a Dios. Es cierto, tengo dinero, me gustaría comprarme una mejor televisión, me gustaría comprarme un mejor carro, unos mejores muebles, una mejor ropa, pero aquí está esta oportunidad de poder ayudar a gente de Perú, a gente de la frontera con México en el proyecto misionero. Esto que quizás iba a ocupar para eso, mejor lo voy a usar para esta causa. Es ahí donde tenemos que sacrificar lo que muchas veces deseamos nosotros y sacrificar nuestra carne y decir, no, esto lo voy a usar para esta causa. O el testimonio que pusimos de este santo descontento, ¿verdad? De esta pareja que está sirviendo en Colorado. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Solamente ahí podemos demostrar la madurez que estamos logrando en Cristo, ¿verdad? Qué tanto el Señor está haciendo un trabajo en nuestra vida. Desarrolla nuestra paciencia y convierte en agradable nuestra victoria final. En palabras de Pablo, de 2 Timoteo 4, 7 y 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, hay un gran premio en ese pasaje. Dios va a dar, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Mire, honestamente, cada vez que terminamos la mesa del Señor, y digo yo, hermanos, el Señor pronto viene. Amamos la venida del Señor. El Señor está por venir, está cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Más cerca que ayer, que el mes pasado, más cerca que hace un minuto. El Señor cada vez viene más, está muy pronta su venida. Entonces eso debe de hacernos reflexionar, ¿verdad? Y hacernos la pregunta, ¿qué tan lejos queremos llegar? ¿Qué tan alto queremos llegar? ¿Qué tan comprometidos estamos con el Señor?
¿Qué tan rápido queremos correr esa carrera en la cual estamos, ¿verdad? La vida cristiana. Las palabras de Pablo que me miran ahí son las palabras en la cárcel cuando él está ya por partir, escritas a su discípulo Timoteo. Y si nota usted al leerlas lentamente, puede darse cuenta y percibir el corazón de Pablo diciendo, ya terminó todo. He guardado esto, he hecho esto, solo voy en camino al Señor. Y Él me va a dar una corona porque anhelo su venida, amo su venida. Las mismas palabras, hermanos, para nosotros hoy. Amemos la venida del Señor. El Señor muy pronto viene. Y eso debe de hacernos reflexionar en, bueno, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué tanto estoy yo sacrificándome por Él? ¿Verdad? Aquí dice, el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Por ahí hay unas ideas en muchas iglesias de el cristiano nunca sufre. Eso es mentira, hermanos. Lea Primera de Pedro. Lea Primera de Pedro. Lea los evangelios, ¿verdad? El Señor sufrió por traer un mensaje de redención. Pedro menciona ahí, ¿verdad? Hermanos, es bueno que pasemos persecución, que pasemos sufrimiento, porque eso nos demuestra pues, que vamos bien, que estamos bien, ¿verdad? Que estamos agradando a Dios, ¿verdad? Porque y es una ideología que está surgiendo ahorita, es el cristiano sufre porque está en pecado, ¿verdad? Y un hijo de Dios no debe de sufrir. Eso no es bíblico, hermanos. La palabra nos habla de ejemplos de personas que sufrieron. Basta con el ejemplo de los discípulos. Todos los discípulos, los podemos poner a los 12 aquí, exceptuando a Judas que se ahorcó, ¿verdad? Pero cada uno de los discípulos, seguidores del Señor en el primer siglo, hermanos, y al final del segundo siglo, padecieron algún tipo de persecución. Ya les he mencionado, unos fueron decapitados, otros fueron metidos en ollas hirviendo de agua por predicar el Evangelio, otros fueron despellejados porque predicaban el Evangelio. Otros fueron cortados y crucificados y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces eso muestra que el sufrimiento pues es parte del crecimiento, ¿verdad? Ese sería el sinónimo, ¿verdad? El sufrimiento es parte del crecimiento de todo ser humano, de todo creyente especialmente. Así es que cuando llegan los momentos difíciles a su vida y a mi vida, hay que recordar, Dios está ocupando esto para hacerme madurar, para hacerme crecer, para alcanzar mayor madurez. Este año estamos enfocándonos en ese tema de la madurez, ¿verdad? ¿Y qué más que nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Ponerlos al servicio de Dios, para servir a Dios. Rendir todas mis cargas, mis batallas delante del Señor y estar seguro pues que Él las va a usar. Dios va a usarlo a usted y a mí, ¿verdad? De una manera increíble. Pero basta que usted diga, Señor, aquí estoy, quiero que me uses. Pero si usted le pone condiciones a Dios, Señor, quiero que me uses solamente de 9 a 10, pero de ahí ya nomás ya no toques mi tiempo, ¿verdad? Y quiero que me uses en esto y esto, pero yo... No se trata de hacer tratos con Dios, hermano. Dios, recuerde que ya hemos dicho, ¿verdad? Él es dueño de todo, ¿verdad? Él dispone de todo, ¿verdad? Lo que quiere ver es su corazón y su disposición hacia Él. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque un pasaje como Isaías nos recuerda de tu persona como creador, como Dios eterno, como Dios omnisciente que conoce todo, como Dios omnipotente que lo puede todo. Gracias porque aún, a pesar de que somos a veces desagradecidos, olvidados o infieles, tú, Señor, permaneces fiel. Señor, al pensar en esto de rendir nuestros cuerpos para ti como discípulos de Cristo, Señor, ayúdanos a recordar qué áreas de nuestras vidas, Señor, no te hemos dado el control total. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a recordar, pues, que todo lo que tenemos, por pequeño o grande que tengamos, que lo que sea, Señor, sabemos que ha venido de tu mano. Gracias por darnos las fuerzas para trabajar.
Gracias por darnos un trabajo. Gracias por darnos un techo, por darnos un vehículo, por darnos los hijos, por darnos padre, madre, por darnos el alimento, el aire, Señor. Tantas cosas que somos inmerecederas de esas cosas. Y a veces pasamos desapercibido eso, Señor. Permítenos aprovechar, Señor, todos estos recursos que tú nos das a diario y ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, también a la luz de este pasaje a pensar qué tan lejos quiero llegar en mi relación contigo, qué tan alto quiero llegar en mi relación contigo y qué tan lejos quiero correr, Señor, para crecer más y conocer más a Jesús. Ayúdanos, Señor, que podamos ser hombres y mujeres que este año 2017 maduran un poquito más que el año pasado y el próximo año más que hoy, que este año. Padre, ayúdanos a ser hombres diligentes, hombres disciplinados, hombres y mujeres disciplinados en la búsqueda tuya, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado atrás la haraganería y el posponer y hacer tantas cosas, Señor, sino ponernos siempre a tu servicio, poner nuestros talentos y habilidades a tu servicio, Señor. Como hemos cantado, Señor, queremos ser vasos nuevos, vasos, Señor, que tú puedes usar para tu honra y gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, quien dio su vida por nosotros en la cruz. En su nombre oramos. Amén.